un gusto participar en estas charlas, es la primera vez y esperemos que se repite y que se sostenga en el tiempo, o sea, que es una actividad muy interesante para compartir con ustedes. La idea de esta charla, valga la redundancia, es la idea de la historia en el confucianismo tardío, una revisión del pensamiento de Han Yo-Wei, siglo XIX tardío. Esto que está puesto de manera un tanto ampulosa o académica es un poco la excusa para charlar un rato y conocer, adentrarnos en la vida y las ideas de uno de los personajes, de una de las figuras político-intelectuales más relevantes en la historia contemporánea de China, durante el siglo XIX tardío. Entonces, ante todo, bueno, en dos palabras, ¿quién fue Kang Youwei? Kang fue un político y un intelectual chino perteneciente a la élite político-intelectual china, Han, no Manchu, que tuvo un protagonismo destacadísimo, en tanto autor intelectual de el intento más integral de reforma de la dinastía Manchu, ocurrida en 1898 y conocido como la Reforma de los 100 días. Es decir, un intento ambicioso de reformar algo que tal vez ya no se podía reformar. Como todos ustedes saben, la dinastía finalmente cae en 1911, en 1912 deja de reinar y el régimen político es sustituido por una república por primera vez en la historia de China. Bueno, Kang tuvo en las décadas previas un protagonismo político en favor de la dinastía Manchu, con las características que nosotros vamos a ver en esta charla, muy, muy destacado. Y su pensamiento, yo entiendo, no solo por ese protagonismo altamente relevante, sino por cuestiones que vamos a ver en la charla, merece ser revisado, inclusive a la luz de desarrollos políticos recientes y contemporáneos al siglo XXI. Entonces vamos a empezar. Vamos a plantear en primer lugar el contexto de la vida de Kang Youwei en dos palabras. Luego vamos a reseñar su biografía personal. Vamos a adentrarnos en su pensamiento. Vamos a introducir, mejor dicho, su pensamiento, dado que tenemos un tiempo limitado, concentrándonos en su obra más relevante, más difundida y de mayor influencia, el Ta Tong Shu, o Libro de la Gran Unión. Y luego vamos a sacar algunas conclusiones si tenemos tiempo. Yo espero dejar algunos minutos para mi intercambio, debate, preguntas. Avanzamos entonces con el contexto. Esto yo les había dicho, siglo XIX tardío. Para algunos, para la historiografía china, es el comienzo de la historia moderna de China. ¿Cuándo comienza la historia moderna de China? Con lo que los propios chinos denominan el periodo de la humillación nacional. El periodo de la humillación nacional comienza con las guerras del opio, a partir de las cuales China se ve forzada a abrirse al extranjero. No voy a profundizar en detalles sobre este punto porque es ampliamente conocido, aunque sea a nivel superficial. Esas guerras del opio y la apertura forzada de China al extranjero, la suscripción de tratados desiguales, etc., tuvo como consecuencias la ocurrencia, el recrudecimiento, mejor dicho, de rebeliones campesinas masivas, la más grande y más importante de las cuales fue la rebelión Taiping. Ustedes retengan la denominación porque es importante para ver luego el desenvolvimiento político y las ideas de Kang Youwei. La rebelión Taiping fue la rebelión campesina más grande de la historia de la humanidad y fue sofocada por la dinastía Manchu en 1864 en un proceso de represión que fue absolutamente cruento. También como consecuencia de esta apertura forzada al extranjero y de la ocurrencia de rebeliones campesinas, las élites chinas comienzan a plantearse la necesidad urgente de revisar algunas pautas estructurales de funcionamiento de la economía, no de la política en este periodo, pero sí de la economía y del funcionamiento de sus ejércitos. Eso dio como lugar el surgimiento y la
emergencia de lo que se llamó el movimiento de autofortalecimiento nacional, que, como ustedes tienen allí en las diapositivas, se considera que ocurrió entre 1861 y 1895. Fue un intento de modernización encarado por las élites Han, no manchúes, reforzadas paradójicamente por su éxito como protagonistas de la represión a la rebelión. Fueron concretamente gobernadores de provincias y miembros de la élite terrateniente intelectual Han, que tomaron en sus manos ante la debilidad de la corte la represión de la rebelión. Y además ellos sistematizaron eso en un conjunto de ideas que consistían en 2 palabras y media, en la necesidad de adoptar métodos e ideas occidentales instrumentales para el mantenimiento de la esencia china. Esto en chino se conoció como el movimiento Ti-Yong. Ti, preservar la esencia, Yong, con instrumentos e ideas occidentales. Claro, durante este periodo también las élites chinas fueron teniendo la vista lo que ocurrió unos pocos años más adelante en Japón, el periodo exitoso de modernización de Japón, concretado en la restauración Meiji. Tan exitoso fue ese proceso que derivó en un enfrentamiento, sobre el cual tampoco vamos a dar detalles aquí, entre China y Japón, un contencioso militar que finalmente ganó Japón imponiendo un nuevo tratado desigual y una pesada carga de indemnizaciones a China. Con lo cual, ya para 1895, la dinastía Manchú estaba tambaleando y dando sus últimos estertores. Y este es el contexto de la reforma de los 100 días de 1898, en la que Han tuvo un protagonismo decisivo, y que consistió en un intento mucho más integral de modernización que el movimiento de autofortalecimiento nacional, por cuanto, por ejemplo, se proponía la transición gradual hacia un esquema, un régimen de monarquía constitucional, suprimiendo el absolutismo, como entenderíamos desde Occidente, característico del régimen imperial chino, por una monarquía acompañada por un sistema parlamentario. Entre otras cosas, también la reforma de los 100 días planteaba la supresión de los exámenes imperiales, cuestión que se concretó recién en 1905, la disposición y puesta en funcionamiento de escuelas técnicas, el redoblamiento de los esfuerzos para la modernización del ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Y, no menos importante, la puesta en funcionamiento de universidades al estilo occidental, de las cuales el ejemplo más claro es la Universidad de Pekín, que fue fundada en ese movimiento, durante ese movimiento de los 100 días, que sin embargo fue abortado por los sectores reaccionarios de la corte, encarnados en la figura de la emperatriz regente Cixi, que puso en términos prácticos preso al emperador Guangxu, que había promovido y dado aire a este movimiento reformista. Con lo cual el movimiento duró en la práctica solamente 100 días, a pesar de su alta significancia, y su único resultado concreto que aún hoy nos acompaña es el funcionamiento de la Universidad de Pekín, la mejor y más grande universidad de China. Vamos a la biografía de Kang. Kang, como ustedes tenían planteado en la introducción de la charla, vivió entre 1858 y 1927, nativo de la provincia de Guangdong. Ahí ustedes tienen la ciudad o aldea y el distrito de Nanhai, en el seno de una familia de intelectuales. Luego él, en una pequeña sinopsis autobiográfica que hace en el Datong-Shu, señala que su linaje se remonta al rey Wen de Zhou. Esto es bastante frecuente en los intelectuales chinos para dar fundamentos sólidos y autoridad o carnadura autoritaria a sus propias obras. El remontar su linaje lo más atrás que se pueda en el tiempo, asociándolo a figuras notables o célebres, ya que forman parte del acervo cultural y político chino. Él comienza a estudiar, tiene una formación confuciana clásica y comienza a redactar sus primeras obras en 1876. En 1882 comienza a intentar ingresar como funcionario a través de su presentación
en los exámenes imperiales. Esto también es frecuente en cualquier intelectual chino, la vinculación entre administración pública y ejercicio de la actividad intelectual es orgánica en China, a diferencia del mundo occidental. Es una diferencia cultural muy fuerte que nosotros todavía hoy tenemos que aprender. En 1883, al margen de su participación en las estructuras de los, como funcionario, a la cual no había podido ingresar un año antes, desarrolla una actividad, podríamos decir, en el seno de la sociedad civil y funda una sociedad contra el vendaje de pies, la práctica a la que eran sometidas las mujeres de la élite china en ese entonces. Esto es muy importante porque va de la mano de las ideas que nosotros vamos a ver luego. Kang es un activísimo promotor de los derechos de la mujer y de la igualdad entre el hombre y la mujer, y eso está concretado en la fundación de esta asociación, y es más, aún más, en 1898, como parte de la reforma de los 100 días, él propone, y tiene éxito inicial durante ese breve periodo de tiempo, el cese de esa práctica, la prohibición de esa práctica en el territorio chino. Esa es parte de la agenda reformista. 1 o 2 años más tarde, él escribe una obra cuyo título yo pido que retengan, el Li Yun anotado. El Li Yun es una sección de uno de los 5 clásicos confucianos, el Li Ji, o Tratado de los Ritos, y va a ser central, cardinal, en el pensamiento de Kang Youwen. Al mismo tiempo, él comienza a redactar el primer borrador de la obra que nosotros vamos a acercarnos. En este caso, en 1884-85, él finalmente termina de redactarla en 1902 y se publica luego parcialmente unas décadas después, y finalmente como libro recién después de su muerte en 1935, pero en esta primera redacción el título es Principios Universales de la Humanidad. Ya vamos a ver por qué. En 1888, él redacta y eleva el primer memorial al trono imperial. La redacción y la elevación de memoriales al trono imperial ha sido una práctica recurrente a lo largo de la historia imperial china, valga la redundancia, a cargo de los eruditos. Esa no era una cosa nueva, sin embargo es un gesto de altísima significación política. Los mandarines y literatos buscan sistemáticamente aconsejar al emperador y ser escuchados, y esa es su forma de hacer política. En este caso, Kang no tiene éxito. El emperador es el mismo que va a promover la reforma de los 100 días. Lo que ocurre es que no estaba gobernando efectivamente en ese momento. La regente era la emperatriz Su Shi. Recién el emperador Guangxu gobierna efectivamente en 1889, hasta 1898, cuando es puesto preso por los sectores conservadores. No coincidentemente, en ese mismo año, 1889, él tiene éxito en los exámenes imperiales del segundo nivel. Un año después, toma como discípulo Liang Zhuchao. Ahí tienen ustedes su fecha de existencia, digamos. Liang es un personaje también muy importante, es coprotagonista de Kang en la reforma de los 100 días. Un año después, él escribe Clásicos Apócrifos de la dinastía Qin. Retengan este título, por favor. Y en 1892 también retengan el título Confucio como reformador, cuya redacción previa tiene lugar 6 años antes. En 1895, él organiza manifestaciones contra los resultados de la guerra sino-japonesa, que ya había reseñado hace unos instantes. Ustedes tienen allí las demandas: pide la Corte el repudio del Tratado de Paz, que ya había sido firmado de antemano, fortalecimiento del ejército, el traslado de la capital y una reforma legislativa general. En 1895 comienza a tener un protagonismo político más marcado, por cuanto ahí tienen ustedes los resultados de sus exámenes imperiales del tercer nivel, de corte y para ser admitido en Hanlin o Academia Imperial. Esos resultados habrían sido ya manipulados por sectores conservadores, relegándolo, según dice su propia biografía redactada por sus discípulos,
resultado primero, en realidad. Como resultado de estas manipulaciones y de esos resultados, valga la redundancia, se lo designa un cargo público que él rechaza. En cambio, eleva su tercer memorial al trono, pidiendo ya las reformas que van a ser concretadas durante los 100 días. Esta vez, como dice la diapositiva, el emperador da lugar a ese memorial. Funde periódico en Shanghai, Guangdong y Guangxi. Como parte de las iniciativas reformistas, de los sectores reformistas de la corte, se comienza a tener lugar una apertura promovida por la élite imperial y la élite de funcionarios asociados en el seno de la sociedad civil. Surgen asociaciones, cámaras de comercio, periódicos, etcétera, 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 todo ello promovido por la corte. En 1896, amén de concluir Confucio como reformador, compila y redacta una bibliografía de libros japoneses. ¿Por qué es importante esto? Por el éxito evidente de la modernización de Japón y porque además esos textos japoneses fueron la puerta de entrada a una mayor cantidad de bibliografía, conocimientos y estudios occidentales en China. En 1897, él estudia la interpretación de Tong Chong-shu, un erudito de la dinastía Han anterior, del Chunchu o Anales de Primaveras y Otoños del Reino de Lu, otro de los 5 clásicos confucianos y muy importante para nuestros propósitos, para el estudio de las ideas de Han. También retengan esto. Eleva un nuevo memorial al trono y luego, lo que ya les comenté, la reforma de los 100 días, tras la cual, o tras el fracaso de la cual debe exiliarse en Japón junto a Liang Qichao. Una cosa interesante, allí está en ese momento también Sun Yat-sen promoviendo conspiraciones contra el gobierno manchú y Han y Sun no pueden tener un acuerdo o un diálogo político, en tanto hay una diferencia sustancial que los separa. Han fue un ferviente defensor de un esquema de monarquía constitucional para China y de la promoción de la restauración de los últimos emperadores manchúes. Sun, como ustedes saben, el padre de la República China, y esa diferencia radical entre regímenes políticos quizás trágicamente los haya separado. Bueno, él escribe en 1899, mencio anotado, las analectas anotadas y el Tashue o gran estudio anotado, también retengan estos títulos, completando la redacción del libro de la Gran Unión en el exilio en 1902. Es publicado parcialmente en una revista que él edita en 1913 junto a Confucio como reformador. ¿Ya? Hay una alianza coyuntural con Sun Yat-sen. Bueno, no vamos a profundizar en esto, no tenemos tiempo. Les decía, hasta sus últimos días, él tuvo fe en este esquema de monarquía constitucional, asignándole allí al emperador un papel no crucial, pero sí más bien simbólico, y por ello, fíjense ustedes, hasta en 1916, él sigue promoviendo la restauración del emperador Xuantong, que es el último emperador, ustedes han visto seguramente la película, Aisinjoro Puyi, ¿no? Un embajador joven, para finalmente morir en 1927. Todo esto muy rápido, en tanto reseña biográfica de Kang Youwei. ¿Qué es el libro de la Gran Unión que yo les he mencionado? El Ta Tong Shu. Es una utopía. Es una propuesta de organización del gobierno mundial, o mejor dicho, de la ausencia de tal gobierno. Se promueve la completa supresión y eliminación de barreras nacionales que dividan a la humanidad. Todo ello conducente a lograr el grado de felicidad extrema o suprema del género humano. No es un libro que lidie con asuntos políticos de China. Es una propuesta redentora de la humanidad en su conjunto. Cuando yo les decía un libro que apunta a alcanzar nada menos que la felicidad suprema de la humanidad, ustedes ven allí evidentes influencias budistas en ese trasfondo, en ese propósito. Sin embargo, Kang, si nosotros tuviéramos que decir qué
¿qué fue Kang? Lo cual es una pregunta un tanto reductora. Kang fue evidentemente un confuciano. De la reseña biográfica se desprende o se sostiene lo que les estoy diciendo. En tanto, erudito confuciano con una sólida formación clásica, ¿cuáles son los antecedentes del pensamiento confuciano que son más relevantes en su propio pensamiento? Justamente el Li Yun, la sección del Li Ji o Tratado de los Ritos a la que me había referido hace un rato, y la interpretación en textos nuevos de los clásicos confucianos. Aquí nos vamos a detener 2 minutos. ¿Qué es la interpretación en textos nuevos de los clásicos confucianos? Durante la dinastía Han anterior, siglo III a.C., hasta el siglo I después de Cristo, fue la interpretación prevalente de los clásicos confucianos. Es más, fueron compilados y sistematizados como tales a cargo de Tong Chong-Shu, la figura que nosotros habíamos visto en la reseña biográfica de Kang Youwei. Los clásicos confucianos, ustedes saben, han sido el Shi Jing, o el libro de las odas o poesía, el Shangshu, o documentos venerados, o libros de los documentos, el Li Ji, precisamente, tratado de los ritos, del cual el Li Yun es una sección, el I Ching, amplísimamente difundido y pésimamente conocido, uno de los libros de mayor dificultad en su lectura, tratado de los cambios y lamentaciones, y el Chun Chu, Anales de primaveras y otoños del reino de Lu, que supuestamente es el compendio de la historia sentada por la ortodoxia confuciana. ¿Por qué son textos nuevos? Porque son textos en una escritura oficial estandarizada durante la breve dinastía Qin de Qin Shi Huang, el primer emperador. Ustedes saben que el primer emperador mandó ejecutar un número importantísimo y altamente relevante de eruditos confucianos y adoptó el legismo como ideología oficial. Además, estandarizó la escritura. Esas dos cosas hacen que los clásicos que sobrevivieron a la dinastía Qin, 221 a 206 a.C., inmediatamente previa a la dinastía Han, hayan sido textos forzosamente redactados en escritura nueva. Sin embargo, a finales de la dinastía Han anterior se empiezan a descubrir algunos epigramas y clásicos inscritos en piedra en escritura antigua previa a la estandarización de la escritura. Esto fue usado políticamente por una figura breve, pero también bastante significativa en la historia china clásica, Wang Mang, fundador de la dinastía Qin o dinastía nueva. Wang Mang, el usurpador, es nombrado luego del 23 después de Cristo por la restauración llevada a cabo por los Han posteriores de la dinastía Han, y esta oposición entre textos nuevos promovidos por Han anteriores y textos antiguos utilizados políticamente por la dinastía Qin, la efímera dinastía Qin, es importante por cuanto los textos nuevos son tal vez una reelaboración a cargo de Tong Chong-Shu conducente a dos cosas. Primero, a argumentar políticamente el papel del erudito confuciano al lado del emperador para morigerar de paso la influencia del legismo. Y en segundo lugar, y subordinado a ese objetivo, se le pone en esta interpretación en textos nuevos de los clásicos, o en esta redacción de clásicos en textos nuevos, a Confucio el título de monarca sin corona. Confucio habría sido alguien que debió haber gobernado, pero que no gobernó. ¿Ya? Esta interpretación en textos nuevos es descartada después de el descubrimiento y la entronización de los textos antiguos durante la dinastía Qin. Hasta el siglo XIX va a ser recuperada por Kang Youwei. Explícitamente ya vamos a intentar ver por qué. Como también el pensamiento de Kang fue influido por el Li Yun, no vamos a entrar en los detalles de esta sección del Li Ji, Kang va a plantear en el libro de La Gran Unión una idea de la historia, que es uno de los temas de esta charla. Una idea de la historia consistente en el escalonamiento de 3 eras o 3 etapas. La era del desorden, tiempo bárbaro, que en el Li Yun es una, o en el pensamiento confuciano clásico, mejor dicho, es adscripta a una etapa
previa a la tarea civilizadora de las primeras dinastías. Sin embargo, Kang Youwei la va a situar en la época en la cual él vive, la época o era de la creciente paz e igualdad y la época o era de la suprema paz e igualdad. Taiping, no sé si les suena de acuerdo a lo que yo les había contado. Sin embargo, algunos alumnos de Kang Youwei han propuesto también que Kang habría señalado que Confucio también establecía no solamente ese escalonamiento de eras, sino el funcionamiento de 3 sistemas en la historia. Esos 3 sistemas se alternan de manera cíclica y corresponden en la historia clásica de China a las 3 primeras dinastías, Xia, Yin o Shang y Zhou. Este modelo de los 3 sistemas significa que una dinastía es ascendente en virtudes, conquistas, logros sociales y políticos, hasta que por su propia decadencia inherente y corrupción es sustituida por otra. Hay algunos estudiosos del pensamiento de Kant que dicen que hay entre esta idea doble de la historia, dividiéndola en 3 etapas y 3 sistemas, una contradicción, por cuanto una es una sucesión ascendente y evolutiva y la otra es una concepción cíclica de la historia. No importa, en todo caso lo que importa para nosotros es que en el libro de la Gran Unión se plantea esta utopía, pero escalonada en 3 eras, lo cual significa que Kant dice explícitamente que toda solución institucional para la humanidad debe ser históricamente situada y específica. La era de la suprema paz e igualdad, a través de la cual se va a llegar a la gran unión de la humanidad, no puede ser alcanzada de manera instantánea, y por ende las recetas institucionales que rigen para esa era, verbigracia la supresión absoluta de las fronteras nacionales, del Estado, de la propiedad, todas cosas que ya vamos a ver, no pueden ser implementadas inmediatamente. Y él hace todo un trabajo de ingeniería política y social, fijando cada una de las instituciones políticas para cada una de las etapas en las que él divide la historia futura. Sin embargo, el propósito último sigue siendo, para lograr la gran unión, la abolición de 9 barreras que generan sufrimiento y que dividen a la humanidad. Esas barreras son fronteras nacionales, sé que interesante, divisiones territoriales y tribales, fronteras de clase, fronteras de raza, aquí yo me voy a detener luego, fronteras de sexo, como yo les decía, fue un ardiente promotor de la igualdad entre el hombre y la mujer, fronteras familiares, sobre esto también me gustaría decir, aunque sea 2 palabritas. De ocupación, se ha dicho que Kang Youwei fue un pensador comunista o protocomunista. Yo no sé si ha sido tan así. Se ha dicho, por otro lado, que él desconocía las teorías occidentales del comunismo. Yo creo que leyendo la obra del Ta Tong-Yu, él las conocía. Sin embargo, es obviamente anacrónico y fuera de lugar conceptualizarlo como un comunista. Frontera del desorden de la especie, reténganlo porque voy a tratar de decir una palabrita acerca de cada una de ellas luego. El objetivo sigue siendo el mismo que les comentaba. Algunas cuestiones de contenido, y ya es para explicar un poco qué quieren decir cada una de las barreras que yo solo tuve tiempo de mencionar. En la obra de La Gran Unión, yo incito a que la lean, está disponible en una traducción en inglés, es muy, muy interesante. Esto parece abstracto de la manera en la que yo se lo estoy contando, sin embargo es un libro interesantísimo, interesantísimo para leer y muy divertido para nosotros por algunas cuestiones que voy a tratar de contarles. Ya les hablé de la concepción instrumental de las leyes históricas. Hay influencias occidentales evidentes. Este es el momento más bajo del confucianismo en la historia de China. Los intelectuales del 4 de mayo, Lu Xun, Hu Shu, Chen Tuxiu, Li Tachao, incluso indirectamente Mao Zedong mismo, dieron rápida sepultura al pensamiento confuciano y proponían explícitamente abolir todo lo viejo. Kant, obvia y evidentemente no lo hacía, sin embargo, incorporaba, y yo digo subordinaba, ideas occidentales ya ampliamente circulantes en China en ese entonces, una de las cuales ha sido el darwinismo. Eso incide en algunos de los aspectos más desagradables del Ta Tong-Yu, un cierto racismo explícitamente evidente en la obra, que no era ajeno, por otro lado, al pensamiento de Sun Yat-sen.
esto ha sido estudiado por la sinología occidental posterior y ha sido establecido con justicia, sin embargo, que el racismo es un rasgo del pensamiento occidental. La concepción etnocéntrica china lidia con términos y dimensiones de análisis culturales y no raciales. El racismo y la clasificación científica de las razas es una hechura occidental. Y si Kant la toma porque toma a Darwin a través de Spencer, como muchos intelectuales chinos de la época. ¿Qué toma del darwinismo? Bueno, la competencia y la supervivencia del más apto. Sin embargo, la subordina a su concepción instrumental de las leyes históricas y dice, bueno, esto es aplicable a la era del desorden. Allí hay un problema que si ustedes tienen tiempo de leer la obra, yo incito a que trabajen, porque, bueno, si la competencia es una tensión, es una pulsión inherente a la naturaleza, bueno, ¿cómo se sostiene en la era de la suprema paz e igualdad cuando el sufrimiento ha sido abolido? Y allí hay, en la conclusión del libro, una reflexión muy interesante que hace Kang Youwei. Ustedes han visto que una de las barreras que propone Kant abolir es las barreras familiares. Esto aparentemente va en contra de todas las tendencias implícitas y explícitas en el pensamiento confuciano. El pensamiento confuciano hace un culto de las relaciones familiares. Sin embargo, Kant propone abolir las fronteras familiares, entendiendo las divisiones entre familias que engendran sufrimiento. Aquí, sin embargo, él historiza eso y dice que la familia ha sido una forma de superar históricamente el egoísmo inherente al ser humano a través de la producción de asociaciones que primero son pequeñas, luego son de clanes, luego son de pequeños estados y luego de grandes estados. Es decir, es un rasgo civilizatorio. Sin embargo, en tanto, justamente el pensamiento chino siempre es dialéctico, propende a generar divisiones cada vez más grandes, engendra en última instancia sufrimiento y debe ser suprimida. Por eso la relación entre la familia y la humanidad, el concepto de humanidad en chino es Ren, ¿ya? Es central. Y Kang Youwei plantea el progreso de la humanidad en tanto, como lo hace el pensamiento confuciano aquí sí, en tanto profundización de las tendencias humanizantes del individuo y de la sociedad. Entonces, alejarse de la familia no es más que profundizar el rasgo humano y la bondad. También ha sido conceptualizado el Ren como benevolencia en una mala traducción. Y el Ren o humanidad es definido en la conclusión del Tatung Shu como amor creciente hacia lo disímil. Yo primero me amo a mí mismo, luego a mi familia, luego clan, tribu, estado, etcétera, etcétera. Inclusive ese amor debe llegar en el estadio de la paz suprema, de la paz y la igualdad suprema, a las bestias y todos los seres que no son humanos en la naturaleza. Bueno, yo les decía que Kang Youwei plantea el gobierno mundial y aquí hay otra diferencia con la intelectualidad radical del 4 de mayo del 19, en tanto ellos eran intelectuales nacionalistas. Kant no, clarísimamente, no vamos a tener tiempo en detenernos en eso. Luego, algunas cuestiones que ilustran un poco la obra, que son muy, muy, muy interesantes y refrescantes cuando uno lee el Tatung Shu, plantea la absoluta libertad sexual después de los 20 años para toda la gente. Inclusive fue el primer autor intelectual que yo recuerdo del matrimonio igualitario. Él propone, esto en serio, de manera explícita, sustituir las relaciones matrimoniales por contratos de un año, es decir, la mitad de un contrato de alquiler, renovables al año. Esto vale para hombres y mujeres como para hombres entre sí, ningún tipo de problema. Va acompañada de su concepción acerca de la igualdad de género. Él reivindica una cuestión muy interesante que toma prestado evidentemente del pensamiento occidental, la noción de derechos humanos. Él dice, la opresión de la mujer por el hombre es una afrenta, una violación flagrante de los derechos humanos. Como él plantea sustituir, abolir la familia, el niño desde el vientre de su madre hasta los 5 años va a ser criado en instituciones educativas socializadas y obligatorias para todo el mundo, va a ser desprendido de su madre. Esto a nosotros nos suena
absolutamente chocante, es más chocante aún leerlo en detalle, pero es parte de su diseño utópico, para el cual él, digamos, está fundado ese diseño utópico en el papel altamente relevante de la tecnología. Él es un optimista en última instancia, esto también interesantísimo de ver, el momento en el cual China se cae a pedazos, él dice, bueno, el mundo se está interconectando, hay referencias recurrentes a los barcos de vapor, a los autos, al teléfono y a las comunicaciones que van a hacer de este mundo uno solo, ¿ya? La propiedad pública, ya les hablé de eso. Otra cuestión muy, muy divertida, cómo las instituciones de crianza educativa son tan vitales y como parte del bienestar del ser humano, tiene que estar garantizado por exámenes periódicos de salud, que él propone uno al día para cada ciudadano. Los médicos son un sector social decisivo en su diseño utópico. Y él dice, bueno, nosotros, el gobierno mundial va a estar presidido por una figura honorífica que va a ser el emperador. Vuelvan a recordar lo que yo les hablé de Tong Chong-shu cuando él fundaba su interpretación de los textos nuevos, o usaba su interpretación de clásicos en escritura nueva para fundar el papel relevante de la intelectualidad. Vean cómo Han Yo-wei señala implícitamente lo mismo en su utopía. El emperador es una figura decorativa y él aboga por la monarquía constitucional justamente por eso, es decir, también se está revalidando a sí mismo. Él dice, bueno, ¿cuál va a ser el peligro más grande en este orden absolutamente igualitario del mundo? Bueno, que los médicos se conviertan en la clase dominante, al tener un papel tan decisivo y tan importante. Son cosas, bueno, que yo les cuento más bien como detalle ilustrativo y para incitarlos a que lean la obra, ¿ya? Con eso yo creo que terminamos. Quedan muchísimas cosas por decir y si tuviéramos un minuto para hacer algún tipo de pregunta o intercambio abusando del tiempo de conexión y de Federico, yo agradecería mucho. Pero simplemente yo quiero decir que por qué elegí esta obra y por qué elegí este tema para dar esta charla. Bueno, por algunas cosas que nosotros estamos viendo hoy, no solamente por curiosidad intelectual ni por la relevancia histórica que tuvo el personaje. Es una figura representativa de un pensamiento ecuménico, cosmopolita, ¿ya? Él plantea un escalonamiento de la historia en 3 etapas. Deng Xiaoping dijo a principios de la década de 1980 que la reforma económica en China debe ser construida sobre la base de una estrategia en 3 etapas. Él promueve, Kang Youwei, la formación de una sociedad verdadera y concretamente global. Él establece un sincretismo entre ideas occidentales y estructuras confucianas y budistas. Él remite al Li Yun, donde el Li Yun habla de la pequeña prosperidad. Alguien dijo hace no mucho, y todavía se sigue diciendo en China, que uno de los objetivos del periodo de reforma y apertura es la consolidación de la sociedad, un estatus de sociedad moderadamente próspera para China, como paso previo a la conclusión de la modernización socialista. Ustedes ven que el título de Ta Tong-shu es el libro de la Gran Unión. Por ende, yo no estoy atribuyendo un estatus de autoridad intelectual para lo que el liderazgo político chino dice hoy. Sin embargo, estoy señalando que es parte del acervo cultural chino, y que lo que se dice en China hoy, aún hoy, no surge ex nihilo de la nada, ni debe analizarse sin considerar lo que Kang Youwei significó en la historia de China. Y, en último término, los intelectuales del 4 de mayo, hoy retrospectivamente lo podemos decir, tal vez estaban equivocados en darle esa rápida sepultura al pensamiento confuciano. Nosotros vemos que la obra de Kang Youwei es sumamente fresca para nuestros propios tiempos y, en términos concretos, sigue siendo vigente en la actualidad china contemporánea, aunque más no sea de manera implícita. Bueno, gracias y seguro que me he pasado del tiempo. Sí. Okay. Muchas gracias. La verdad que es súper interesante. Gente, ¿alguien tiene una duda, consulta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Gustavo. ¿Qué tal?
Aqui é Paulino. Ah, Paulino, ¿cómo estás, Paulino? Como está? Tudo bem? Muy bien, ¿y vos? Oh, saudade de usted. Igualmente, Paulino. ¿Hay algunas bibliografías sobre este autor en español o en inglés? En inglés está la propia obra con una excelente traducción y introducción de su traductor, que es Lawrence Thompson, que igual hoy sigue siendo citado como analista de Kanye West. Se puede pasar, el que quiera me lo puede pedir, ya te voy a pasar una copia. Muchas gracias. De nada. Me gustó mucho su explanación, muy buena. Muchas gracias, Paulino. Bueno, ¿puedo yo, Fede, si no hay otra pregunta? Sí, por supuesto, yo después tengo una, pero tranqui, por favor. Bueno, dos cosas chiquitas. En primero, la verdad que me pareció súper interesante la exposición, el personaje, el libro. Gustavo, si tu intención era estimularnos a la lectura, créeme que lo has logrado absolutamente. Yo me quedo pensando, seguramente sería muy bueno disponer de un tiempo todavía mayor para entrar con mayor profundidad a todos los temas, pero me quedo con dos cosas. Vos has hecho referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con la corporalidad, en el sentido de, bueno, de dónde se toman algún tinte racista del pensamiento, que es tomado fundamentalmente de ideas occidentales que circulaban, etcétera. También hablamos luego de su posición frente al aborto. ¿Hay algún otro tipo de mención específica y explícita a la corporalidad, cualquiera sea? Porque vos en un momento mencionás algo de ingeniería social, digamos, y en ese sentido uno podría hablar también del cuerpo social. Entonces me interesaba volver a esta cuestión de la corporalidad en términos políticos, digamos, en el planteo de él. La pregunta tiene varios aspectos. En primer lugar, sí, es evidente y es recurrente a lo largo de todo el libro el control sobre los cuerpos que él propone realizar, incluso con una descripción detallada de cómo tienen que ser las estancias y las habitaciones de la gente. Sí, el peligro de los médicos. De adopción, de crianza, de escuelas primarias, medias, superiores, universidades, hospitales, asilos de ancianos, crematorios, todo eso está sistemáticamente descrito, que tiene que tener bibliotecas, salas de música, cosas agradables, juguetes para los chicos, visitas diarias de enfermeras. Las enfermeras tienen que ser casi una élite, porque tienen que ser las personas más dedicadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso yo creo, tal vez de manera superficial, que también es por influencia occidental. Ustedes recuerden que el higienismo es una ideología que de la mano del positivismo en el siglo XIX tardía es dominante aquí y allá, en todos lados. Sin embargo, lo que no hay es la concepción de, y creo que a eso va también tu pregunta, de la sociedad como un organismo. Se define de manera genérica a la humanidad y allí no se sale de los marcos confucianos clásicos, de que el objetivo último es la felicidad del ser humano, y no de un organismo que lo trascienda. Inclusive se hacen comentarios bastante ácidos acerca de Buda. Hay influencias del budismo evidentes en Kanye West, y hay un altísimo respeto al budismo. Pero bueno, se critica el retiro de Buda del mundo, ¿no? La propuesta de Kant es aquí y ahora, para lograr la felicidad aquí y ahora, a pesar de que la era de la suprema paz y igualdad va a ser alcanzada en un futuro que él describe en un milenio. Pero es humanismo confuciano. Es humanismo confuciano con dispositivos, sí, como vos bien has dicho, como yo también dije, de ingeniería social, y profundamente permeado por el higienismo y por, digamos, las variantes positivistas del pensamiento occidental por entonces en boga. Y una segunda y muy breve cosa. Antes de entrar directamente al libro, vos mencionabas en algún momento, en esto de la biografía, el tema de que él propiciaba, si no recuerdo mal, una migración china a Brasil. Sí.
Sí. Digo, él contempla explícitamente esto de la movilidad de las personas desde China con esto de las no fronteras y tal. Él, sí, bueno, eso en otras obras está la migración China-Brasil, cuestión que copia de las políticas del gobierno japonés Meiji, que, bueno, como Paulino bien sabe también, ha sido una política del gobierno japonés de la época, el propiciar e incentivar la migración con éxito, en ese caso, japonesa a Brasil. Él propone lo mismo para China, no en el Ta Tong-shu. En el Ta Tong-shu, él sí propone la movilidad de la población, y aquí entramos en el aspecto más desagradable de su pensamiento, con vistas a lograr un mestizaje racial que nos vuelva a todos parte de las razas superiores, blancos o amarillos. Él dice, la raza blanca es la raza más fuerte y la amarilla la más inteligente. Los negros y los marrones, que son los otros dos grupos raciales que él define, tienen que ser licuados en la raza blanca y amarilla lo más rápido posible. Y para ello se dispone la migración casi forzosa de negros, y cuando él hace referencia a marrones, refiere a los pueblos polinesios y del Pacífico. Bueno, ellos tienen que mezclarse con la población de las razas superiores, y las razas superiores, si se mueven, bueno, tanto mejor para esa cosa. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Yo tengo una consulta, si puedo, Gustavo. Vos me decías, ahí estás comentando esto, ¿no? Que es una confusión humanista. A mí me cuesta un poco machar este tipo de cuestiones con la cuestión budista, especialmente la cuestión budista post-manchú, ¿no? En la cual esencialmente era parte de la estrategia de, digamos, el pensamiento político en ese sentido. Entonces, ¿me puedes contar un poquito qué cosas más toma puntualmente del budismo chino y manchú en esa época? Bueno, primero, la noción de que el mundo es sufrimiento. La noción de que el mundo es sufrimiento es la premisa básica del budismo. En lo que difiere Kanye del budismo, como decía anteriormente, son en los instrumentos necesarios para llevar a cabo esa abolición del sufrimiento. Él no propone suprimir los deseos. Él dice... Y esto pero mirá que justamente en esa época el tipo de budismo que había era totalmente opuesto a eso, ¿no? ¿A qué budismo te estás refiriendo? El budismo manchú, generalmente, el budismo, por la época que estás dando, ¿no? El budismo vajrayana justamente utiliza el deseo como camino. Bien, puede ser en ese caso. Sin embargo, hay explícitas críticas a Buda en el Ta Tong-shu por retirarse del mundo y por suprimir el deseo. Inclusive lo ridiculiza cuando él señala, bueno, la India debería ser la expresión más elevada del grado alcanzado de felicidad por la humanidad, en tanto los tipos ni siquiera comen insectos o procuran no aspirar en los fluidos en el aire pequeños bichitos para no infligir daño a nadie. Él dice eso es absolutamente absurdo y ridículo, y lo subordina a su idea progresista de la historia. Él dice, bueno, todo eso va a ser alcanzado en última instancia, pero yo voy a dar una solución práctica para todos estos problemas. Inicialmente nosotros vamos a tener que seguir comiendo carne, solo que a través de la técnica y de la ciencia vamos a lograr métodos menos cruentos para sacrificar a los animales. Luego vamos a poder aislar los fluidos y nutrientes esenciales de las comidas provenientes de los animales para ingerir, y finalmente tal vez tengamos una nutrición casi espiritual como la que proponía Buda. Pero él dice, lo que propone Buda no es práctico, y mi pensamiento es práctico. Y ahí sí hay una diferencia muy marcada respecto al budismo. Y la noción del deseo no está tomada en Kanye Wei de esas versiones del budismo mahayana que vos mencionas, sino, yo entiendo, del pensamiento occidental. Él dice, es utilitario. Él dice, en última instancia, el propósito de toda filosofía, de todo pensamiento, de toda acción práctica, es evitar el sufrimiento y alcanzar la felicidad, satisfacer nuestros deseos y no infligirnos daño.
todo lo que nos inflige daño es perjudicial y debe ser evitado. Todo lo que satisface nuestros deseos es beneficioso y por ende debe ser seguido. Y en los análisis que yo he alcanzado a leer sobre el pensamiento de Kant, nunca se plantea que esto haya estado tomado de versión alguna del budismo. Pues digo, en realidad el budismo, por lo que está diciendo, en realidad es simplemente un polémico confuciano, no está tomando absolutamente nada. Encima representan malas posturas, sigue la tradición por ahí confuciana de, digamos, de decir que dejarlo de lado, pero me queda, no, yo eso lo entiendo, pero me cuesta entender qué es lo que toma positivamente de él, ¿no? No, igual de todas maneras, seguramente uno se tiene que situar, perdón que interrumpo, en la interpretación que él hacía del budismo, ¿verdad? Digo, bueno, toma como base del budismo aquel planteo inicial del sufrimiento, Fede, pero como bien decís, a lo mejor toma esta cuestión de la vía del deseo y el mantenimiento en parte de Occidente, pero también en parte a esta versión budista más cercana que vos mencionás. A lo mejor es eso, igual me parece un tema muy interesante para investigar específicamente, ¿no? La lectura que él hacía y, digo, cómo traducía a su perspectiva particular la visión que tenía del budismo, que no tiene que ver con lo que el budismo es, sí. Perdón, leyendo los textos confucianos, uno se da cuenta de que la preocupación central, bueno, salvo en el moísmo, por ejemplo, es por el orden político, es sentar una moral y un ordenamiento social y político en todo ello en correspondencia. El objetivo central de Kant, y lo dice una y otra vez, es alcanzar la felicidad, suprimiendo el sufrimiento. ¿Sí? Allí puede ver uno de los tintes budistas de su pensamiento y la ligera variación respecto al pensamiento confuciano originario, uno podría decir. Evalúa también el contexto de formación de las ideas confucianas clásicas. Igual es... Sí, igual podría ir para más, pero hay una pregunta de Javier, perdón, que dice si puedes elaborar la mirada de Kant sobre la prohibición del aborto y por otra parte la eutanasia. El aborto es una de los 4 pecados capitales, no dice pecados capitales, pero de los 4 males que deben ser prohibidos, junto con la vagancia y otros 2 más que se me están escapando: la idolatría de individuos particulares y la competencia. Fíjense qué interesante. En tanto no hay familia, por ende, en tanto el chico o chica, el infante, no es una carga, una obligación, no hay motivo alguno para abortar. Uno dice, yo he dicho muy rápido que Kant es un ardiente defensor de la igualdad entre el hombre y la mujer. Uno con todo el bagaje político, psicológico, intelectual del siglo XXI, puede decir, sin embargo, que hay resabios de machismo, de acuerdo a lo que uno hoy conceptualiza en el pensamiento de Kant. Por ejemplo, el asunto de, no bien hay noticias del embarazo de la mujer, internarla en estas instituciones de crianza de los niños, ¿verdad? Ese es un modo para Kant de desligar por completo de la familia la crianza de los niños. Sin embargo, está viendo uno allí que no hay papel alguno para el padre en esas instituciones. La embarazada a cargo de enfermeras y el niño luego de enfermeras e institutrices, etcétera, etcétera, etcétera. Dado que existen esas instituciones, se prohíbe tajantemente el aborto. Si el aborto continúa, el aborto conduce a la extinción de la especie humana, en la visión de Kant. Eso va de la mano también con su concepción acerca del deseo. Kant, ¿por qué es tan liberal o tolerante hacia la manifestación de los deseos sexuales? Bueno, es un medio de perpetuar la especie humana, y allí también hay una crítica al budismo. Bueno, si todo el mundo hubiera sido como Cristo o como Buda, la especie humana se hubiera extinguido bastante rápido. Nosotros tenemos que seguir dando rienda a nuestros deseos, porque es natural que ello ocurra
para que la especie humana se siga reproduciendo, más aún habiendo alcanzado la era de la paz e igualdad. María del Valle dice, ¿es posible que haya tenido una influencia del Islam en su concepción de familia? No, él critica severamente al Islam porque él señala que el Islam es una religión que va a desaparecer, dicho sea de paso, al igual que el cristianismo en la era de la suprema paz e igualdad, es una religión que propende a fortalecer la división entre los estados. Tajante le dedica un párrafo a eso y al cristianismo, de paso dice, bueno, ambas cosas van a desaparecer. Si no tenemos ninguna más, gente, entonces estamos sobre la hora. ¿Alguna consulta más? ¿Comentario más? Sí. Respecto de los 100 días, ¿por qué, en su opinión, la emperatriz Cixi fue contra la reforma de los 100 días? Esa es una pregunta interesante y yo pienso que la reforma de los 100 días fue planteada, lo dije al comienzo, en un momento en el cual prácticamente no había absolutamente nada que reformar. Las aduanas y los ingresos fiscales estaban en manos extranjeras, las tendencias separatistas y federalistas en China estaban a la orden del día, la situación de hambre y pauperización de la gente era moneda corriente, había corrido algunas décadas atrás la represión de la rebelión. Eso generó un despoblamiento demográfico muy importante en vastas regiones de China. Es decir, China estaba absolutamente arrasada, la agresión de las potencias occidentales era constante. Entonces, por ende, cuando eso ocurre, yo creo políticamente que absolutamente natural que las soluciones medias o intermedias no tengan calado y que tanto las soluciones radicales, fue la ensayada con posterioridad por los intelectuales del 4 de mayo y por el pensamiento nacionalista y republicano posterior, tanto como las reacciones conservadoras tuvieran mayor éxito. La historia en momentos tan álgidos está llena de esa supresión rápida de soluciones intermedias, ¿no? En ese sentido es como trágico el pensamiento político de Kanye West y por eso llama tanto la atención que haya tanto optimismo en el Tatton, ¿no? Él escribe en un momento en el que todo se está cayendo a pedazos y publica habiendo sido abortado esa reforma, etcétera, etcétera. No eran tiempos para su pensamiento, yo pienso. Muchas gracias a todos entonces, gente, y estamos viendo en la próxima entonces. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego, suerte. Gracias a A todos.